por haber aceptado esta invitación de parte de Alico, con invitado especial de Daniel Mitchell de Acoplásticos. Acoplásticos, para los que no saben, es una agremiación donde están todas las empresas, o una gran cantidad, bastante importante de empresas del sector plástico, y ha sido una parte bastante importante para ayudarnos a comprender todo el tema de esta reforma tributaria que nos toca a todos, la ley de prohibición de plásticos, la ley del impuesto que crea esta nueva impuesto hacia el plástico de un solo uso. Y estamos muy agradecidos, Daniel, porque nos acompañes hoy. La idea es que hoy vamos a tener una charla bastante interesante donde Daniel nos va a contar un poco sobre cuál es el alcance de estas leyes, cómo nos implican a cada uno de nosotros, a nuestros clientes que son ustedes también. Estaremos revisando al final algo de algunos certificados que se les está solicitando. Les solicito amablemente que por favor los que vayan teniendo inquietudes las vayan escribiendo al chat. Nosotros vamos a ir recopilándolas para hacer una sesión de preguntas al final. La idea es que dejemos transcurrir toda la charla para ver si en el transcurso se nos van contestando todas esas inquietudes que sabemos que son muchísimas, y quizá durante la conversación con Daniel puedan irse resolviendo algunas y al final entonces estaremos nuevamente contestando otras. Entonces, con ustedes Daniel, él es el presidente de Acoplásticos. Daniel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación tan especial. Muchas gracias, Tatiana. Muy buenos días para todos, para todas. Muchas gracias a Alico por esta invitación. Efectivamente, y veo que por la asistencia es un tema de bastante interés. En el último año, el sector de los plásticos ha tenido varios ajustes normativos, regulatorios, en particular dos leyes. La ley 2232, aprobada el año pasado en junio, que es la ley que se refiere a la prohibición, sustitución de los denominados plásticos de un solo uso, que tiene además unos elementos también de economía circular, unas metas de aprovechamiento para algunos productos. Es una ley pues, que trata de abordar una de las soluciones alrededor de los denominados productos plásticos de un solo uso. Y tenemos también la ley 2277, también del año pasado, que es la reforma tributaria, que en sus artículos 50, 51, 52 y 53 crea el impuesto nacional sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces, pues naturalmente existen en el mercado y realmente en todas las cadenas productivas bastantes inquietudes en la aplicación e implementación de estas dos leyes. Queda incluso mucho contenido por ser reglamentado por parte del gobierno nacional. En el caso de la ley 2232 todavía no tenemos ninguna reglamentación. Hay varios elementos que están pendientes por reglamentar. Por ejemplo, reglamentación alrededor de la biodegradabilidad, reglamentación alrededor del cumplimiento de las metas de aprovechamiento, reglamentación alrededor de las excepciones dentro del capítulo o el artículo que tiene que ver con la sustitución o prohibición de los materiales. En el caso de la ley 2277 también tenemos algunos conceptos de la DIAN, pero todavía varios temas que están pendientes de reglamentación, lo cual nos lleva a una situación en la cual, y doy ese anticipo en esta presentación, todavía hay muchos temas que están pendientes por resolver. Nosotros pues naturalmente hemos hecho un análisis profundo de la ley. La mayoría de los conceptos, si no todos los conceptos de la DIAN, responden a preguntas que solicitamos desde el gremio a la DIAN y al Ministerio de Hacienda, que han ido resolviendo, ya sea directamente con conceptos o a través de la respuesta a los diferentes derechos de petición. Sin embargo, todavía quedan algunos elementos pendientes por reglamentar y sobre eso estamos trabajando. Dicho eso, todavía de alguna manera quedan algunas inquietudes que creo que es parte de la razón por la cual
se organizan este tipo de eventos y veo también, como decía hace un momento, tienen buena asistencia. Yo voy a hacer una presentación un poquito más formal del impuesto, que creo que es el tema más relevante hoy en día, debido a que el impuesto ya está en vigencia. La ley 2232, que es la otra, que es la de los denominados plásticos de un solo uso, si bien está en vigencia, todavía no se está aplicando realmente porque los términos de aplicación son más amplios. Sin embargo, si quieren les cuento un poquito, digamos de manera más resumida sobre esa ley cuando termine con la presentación del impuesto, y de pronto abrimos un espacio para preguntas al final, si quieren que revisemos ya sea el impuesto o la ley de los denominados plásticos de un solo uso, pero la presentación la voy a concentrar en el impuesto porque como está en vigencia hoy y sé que es el tema de mayor preocupación actualmente, me parece que es el asunto como más oportuno para tratar. Entonces voy a compartir pantalla. Si por alguna razón no se ve, me cuentan por favor. Entonces vamos a conversar sobre el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, que como decía hace un momento se encuentra en la ley 2277 de 2022 del año pasado, artículos 50 a 53. Esta ley entró en vigencia el 13 de diciembre del año pasado. En ese momento también entró en vigencia el impuesto, en ese momento también entró en vigencia las exclusiones, es decir, prácticamente toda la aplicación del impuesto entró en vigencia a partir de esa fecha. Hay unos temas todavía pendientes por reglamentar, que son básicamente dos, al menos en principio, todo lo demás está en funcionamiento. Y me parece importante arrancar, como es natural, por el título del impuesto, pero me parece importante leerlo con atención, porque al leerlo empezamos a ver cuál es el verdadero alcance de este impuesto. Entonces, el impuesto nacional sobre productos plásticos, pues es evidente, pero no sobra enfatizarlo, se refiere a productos hechos con materiales plásticos, no con otro tipo de materiales, de un solo uso, así que los productos plásticos que no sean de un solo uso no los cubre el impuesto. Entonces, hay algunos elementos plásticos que sirven para envasar, embalar o empacar bienes, pero que no son de un solo uso. Por ejemplo, el botellón o, por ejemplo, los sacos que se utilizan y se reutilizan con frecuencia en las zonas rurales. Por ejemplo, hay unos vajillas desechables y similares que, si tienen cierto espesor, pues se pueden considerar reutilizables. Obviamente la vajilla que ya se reutiliza permanentemente tampoco es un producto plástico de un solo uso. Tenemos, por ejemplo, los big bags, un producto que se reutiliza. Entonces, hay algunos sobre los cuales no es claro si son de un solo uso o no. Hay unos en los cuales es claro que no son de un solo uso. Para eso lo revisamos más adelante. Estamos haciendo algunos estudios y desarrollando algunas normas técnicas para sustentar que el producto técnicamente y en el mercado es reutilizable, es reutilizado, es decir, no es de un solo uso. Y luego son productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Entonces, cualquier producto plástico de un solo uso que no sea utilizado para envasar, embalar o empacar bienes tampoco entra dentro del alcance del impuesto. Entonces, por ejemplo, hay varios casos en los cuales hay algunas dudas, pero por ejemplo las etiquetas de las botellas. Yo diría, pues sí es un producto plástico, sí es de un solo uso, pero realmente no cumple una función de envasar, embalar o empacar un bien. Una botella con o sin la etiqueta contiene exactamente igual el líquido que lleva adentro. Realmente la etiqueta simplemente cumple la función de informar, si bien es parte del producto, no es un producto plástico utilizado para envasar, embalar o empacar un bien. Diferente es, por ejemplo, la tapa. Una botella con una tapa frente a una botella sin una tapa, pues hace una diferencia grande, porque sí, la tapa sí ayuda a contener el producto que lleva adentro. Y sobre eso tenemos todavía algunas dudas de productos sobre los cuales no es del todo claro si corresponde a un producto plástico de un solo uso utilizado para envasar, embalar o empacar un bien.
Algunos ejemplos, pues la etiqueta nosotros consideramos que no es, pero pues tampoco somos nosotros la autoridad, pero por ejemplo las mallas que se utilizan para proteger las flores, no se queda muy claro si eso es un empaque o simplemente es un producto que sirve para contener y proteger otro producto. Por ejemplo, las películas que se utilizan en los cultivos de los bananos para protegerlos, realmente no cumple una función ni de empacar ni de transportar, simplemente es una película pues, que ayuda dentro de la maduración del producto. No soy experto, pero sobre eso, por ejemplo, también hay dudas, entre otros. Así que creo que el punto de inicio es el mismo título del impuesto, y dentro del mismo título del impuesto uno ya empieza a ver que hay unos productos que entrarían, otros productos que no entrarían. Entonces pasamos a los elementos esenciales del impuesto. Lo primero, y creo que lo fundamental, es el hecho generador. Ese es tal vez el núcleo o el punto central de un impuesto, de cualquier impuesto. En el caso del impuesto de los plásticos de un solo uso, el hecho generador se refiere a los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, y este hecho generador se puede verificar en 3 oportunidades. En la venta de productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, pues el hecho generador se da con el producto plástico, no con el bien que está contenido en el empaque, envase o embalaje, y el impuesto se causa en estos 3 escenarios: en la venta del producto plástico de un solo uso, en el retiro para consumo propio de productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Esto se refiere básicamente a los casos en los cuales la empresa que fabrica el bien que está contenido en el empaque o en el envase, por ejemplo, es la misma que fabrica o desarrolla el empaque para ese producto. La alquería, por ejemplo. Hay algunas empresas que hacen tanto el empaque como el producto que va en el empaque. Como no se efectúa una venta, entonces pues se establece digamos que este punto dentro de las diferentes verificaciones posibles del hecho generador, para evitar que haya casos en los cuales, si simplemente se incluyera la venta, pues que no quedara nada por fuera. Y también, naturalmente, se verifica el hecho generador en la importación para consumo propio de productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. En el caso de la importación hubo una confusión alrededor del consumo propio. Sin embargo, esto lo aclaró la DIAN al establecer que una importación que no es una importación para consumo propio, es una importación en la cual se genera una venta. Entonces, esa importación en la cual se genera una venta entra dentro de ese primer punto, que se refiere a la venta de los productos plásticos de un solo uso. Entonces, un poco para ir redondeando este tema, el hecho generador pues gira en torno al producto plástico de un solo uso utilizado para empacar, embalar o envasar bienes. El impuesto se causa en la venta de ese producto, o en el retiro, o en la importación de ese producto, y de ahí eso nos empieza a dar algunas luces sobre uno de los temas que más confusión ha generado, y es en lo referente al sujeto pasivo y responsable del impuesto. En cuanto al hecho generador, de acuerdo a los diferentes conceptos que ha emitido la DIAN, en esos conceptos ha hecho mucho énfasis precisamente en lo que acabo de comentar, y es que el hecho generador se concentra en el producto y no en el bien que está contenido en el empaque, envase o embalaje. Entonces la DIAN precisa lo siguiente: el hecho generador del impuesto gira en torno a productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, y no en torno a bienes ya envasados, embalados o empacados en productos plásticos de un solo uso. Y en consecuencia el impuesto grava los productos plásticos de un solo uso que son vendidos, retirados para consumo propio o importados para consumo propio, con la finalidad de servir de envase, embalaje o empaque de otros bienes, por ejemplo la botella vacía, sin contenido, no así los bienes ya envasados, embalados o empacados en plásticos de un solo uso que no cumplen con este propósito, por ejemplo la botella con un contenido
gaseosa o un agua o un jugo. Eso nos lleva entonces a la definición del sujeto pasivo y responsable de venta del producto plástico de un solo uso. Hacer un impuesto indirecto concluye pues que no es deducible. Sin embargo, esa no deducibilidad pues tiene un posible impacto adicional, que es algo que se está tratando de corregir, y me referiré a eso en un momento cuando hablemos de la facturación del impuesto, pero este tema de la no deducibilidad es importante tenerlo en cuenta. Luego el impuesto en el artículo 51 establece una serie de exclusiones. Estas exclusiones están vinculadas con las mismas excepciones de la otra ley a la cual hice referencia en la introducción de la charla, que es la ley 2232 de 2022, que es la ley de los denominados productos plásticos de un solo uso. Es la ley básicamente de las prohibiciones o sustituciones de las bolsas, pitillos, desechables básicamente, y que establece además unas metas de economía circular para otro tipo de productos plásticos como empaques y envases. Esa ley, la 2232, para el listado de los productos dentro de la categoría de las prohibiciones o sustituciones, establece unas excepciones para esas prohibiciones. Esas excepciones son las mismas que se toman de la ley 2277, de la ley que incluye el impuesto, y esas excepciones son las exclusiones del impuesto sobre los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. De esas tenemos 10 exclusiones, voy a señalar 9 que son las más relevantes. Por un lado tenemos los productos que cumplen unos propósitos médicos por razones de asepsia e higiene y para la conservación y protección médica, farmacéutica y o de nutrición clínica que no cuenten con materiales alternativos sustitutos. Como ustedes saben, hay muchos elementos médicos que están empacados en plásticos, productos farmacéuticos que están empacados en plásticos. Se requiere el plástico en este tipo de usos por temas de inocuidad, por la impermeabilidad, por la manera como protege los bienes que van dentro. Entonces, ese tipo de empaques, envases, están excluidos del impuesto en el caso que no tengan un material para sustituirlo. Sé que hay muchas preguntas sobre la aplicación de las exclusiones, lo miramos más adelante. También están excluidos los empaques o envases o embalajes utilizados para contener productos químicos que presenten algún tipo de riesgo a la salud humana o para el medio ambiente en su manipulación. Hasta el momento, ninguna de las exclusiones tiene una reglamentación, entonces la información que tenemos es lo que pueden ver ahí, no tenemos más. Entonces surgen muchas preguntas de, bueno, pero yo cómo hago para saber que efectivamente el producto químico presenta algún riesgo a la salud humana o para el medio ambiente. Ahí lo que ha dicho la DIAN y aplicable para todos es que las empresas tengan unos medios probatorios para demostrarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los productos químicos que representan algún tipo de riesgo, existen algunas clasificaciones internacionales. Por ejemplo, el Sistema Globalmente Armonizado, que es una clasificación internacional que ya ha adoptado Colombia a través de un decreto que establece los niveles de peligrosidad de las sustancias químicas. Esos niveles de peligrosidad obviamente están relacionados con el posible riesgo que tenga el producto químico para la salud humana y para el medio ambiente. En consecuencia, los productos o las sustancias químicas que tengan algún tipo de peligrosidad de acuerdo al Sistema Globalmente Armonizado, que como ya hace un momento ya está incorporado en la normativa colombiana a través de un decreto, no recuerdo en este momento el número, se pueden considerar productos que tienen algún tipo de riesgo a la salud humana o para el medio ambiente. Y adicional a eso, también se pueden tener en cuenta los productos que están dentro del anexo del decreto de residuos peligrosos, puesto que es un anexo que se refiere a sustancias o productos químicos que tienen algún riesgo a la salud o para el medio ambiente, y en consecuencia por ese químico tener algún tipo de riesgo, su empaque es considerado un residuo peligroso. Entonces, dentro de esa lógica, también ese empaque puede considerarse como un producto que contiene bienes químicos que presentan algún tipo de riesgo y, por tanto, quedar excluido del impuesto. Tenemos también como exclusiones los empaques, envases y embalajes utilizados para contener y conservar alimentos.
líquidos y bebidas de origen animal. En ese punto sé que ha habido varias preguntas al respecto, especialmente si la referencia a origen animal se refiere solamente a las bebidas, se refiere a las bebidas y los líquidos, o si se refiere a las bebidas, los líquidos y los alimentos. Porque si uno deja alimentos solo, sin el apellido, digamos, de origen animal, pues alimentos es prácticamente todos los alimentos y todas las bebidas, puesto que las bebidas se incorporan dentro de las definiciones de la FAO y de la legislación colombiana de lo que es un alimento, y los alimentos son no solamente los procesados, sino también los no procesados. Entonces, hay ciertas dudas frente al alcance de ese término de alimentos. Nos parece tal vez más conservador vincular todo a que sea de origen animal, es decir, alimentos de origen animal, queso, por ejemplo, líquidos y bebidas de origen animal, leche y similares, yogures, así como alimentos o insumos húmedos, elaborados o preelaborados que, por razones de asepsia o inocuidad, al encontrarse en contacto directo con los alimentos, requieren de bolsa o recipiente de plástico de un solo uso. Dentro de esta exclusión, pues caben una gran cantidad de empaques y envases, tal vez muchos de interés para quienes están acá presentes hoy. Básicamente esto lo que busca es reconocer que el plástico pues realmente cumple una condición de impermeabilidad y de inocuidad para la asepsia de este tipo de productos. Cuando uno mira un posible sustituto para un alimento o insumo húmedo, o para un pollo, o para un pescado, o para una carne, pues realmente no lo encuentra. Uno se imagina pues una carne empacada en vidrio, que tal vez sí tendría ese mismo elemento de impermeabilidad, pero no se imagina uno pues una carne, un pollo empacado en papel o en cartón, porque pues obviamente se humedece y pierde su función. Entonces, en ese caso, como no hay un sustituto, se establece esta exclusión, que es una exclusión que, como digo, abarca un alcance bastante amplio de productos y, en consecuencia, un alcance bastante amplio de empaques y envases. Tenemos también como exclusión los empaques o envases que cumplen fines específicos por razones de higiene o salud, que requieran de bolsa o recipiente de plástico de un solo uso, de conformidad con las normas sanitarias. Básicamente esto se refiere a algunas normas sanitarias que exigen que ciertos productos cumplan en sus empaques con ciertas condiciones de higiene o de salud, por ejemplo en la migración y demás. Si se demuestra, si la norma sanitaria especifica que debe ser de plástico, pues entonces ahí naturalmente queda dentro de esa categoría de exclusión. Si simplemente se exigen ciertas condiciones de los empaques y el único empaque que cumple esas condiciones es el del plástico, por ejemplo, con una certificación del Instituto del Plástico o algo de esta naturaleza, entonces el producto también queda excluido. Es uno un poco complementario, pero entra, digamos que sería también una especie de subconjunto de algunas de las dos exclusiones que vimos anteriormente que son similares, o de las tres realmente. Luego tenemos productos para prestar servicios en los establecimientos que brindan asistencia médica y para el uso por parte de personas con discapacidad. Esto se refiere, como saben, en los hospitales para evitar el contagio de enfermedades y demás. Se utilizan mucho, por ejemplo, bolsitas para llevar los cubiertos para que los pacientes que están, no sé, en una sala de un hospital o algo por el estilo, puedan comer tranquilamente, los desechables que se utilizan también por razones de salud. Entonces este es un nicho tal vez más pequeño dentro de estas exclusiones, pero es un tema que se concentra en ese fin que cumple el plástico, en ese caso para temas de salud, evitar el contagio de enfermedades y demás. Básicamente el mundo de los desechables y otros productos que se utilizan en ese propósito. En el caso de las personas con discapacidad, tiene que ver con, por ejemplo, los pitillos, aunque ese tal vez no sería un empaque que requieren estas personas para poder alimentarse. Luego tenemos la exclusión 6, que es una muy importante y se refiere a los plásticos de un solo uso cuyos sustitutos en todos los casos tengan un impacto ambiental y humano mayor de acuerdo con resultados de análisis de ciclo de vida que incorporen todas las etapas del ciclo de vida del plástico, la extracción de materia prima, la producción, la fabricación, distribución, consumo, recolección, disposición final, incluyendo su persistencia en el ambiente. Entonces, básicamente esto lo que busca es, por ejemplo, un vasito plástico.
se analiza el impacto ambiental de ese vasito en toda la cadena, o sea, desde la extracción de la materia prima, la transformación de la materia prima, la comercialización de la materia prima, los procesos de fabricación del vaso, la distribución, el transporte del vaso, el consumo, recolección, disposición final y demás. Se hace todo ese análisis con una serie de ponderadores, hay unas metodologías para hacer los análisis de ciclo de vida, que básicamente lo que estiman es el impacto total del producto. Entonces, el impacto total ambiental del producto, del vasito, se compara con el impacto ambiental total del sustituto o de los sustitutos, en este caso, por ejemplo, un vaso de papel, y si el producto plástico tiene un impacto ambiental menor al de todos sus sustitutos, entonces queda excluido del impuesto. Tenemos varios productos sobre los cuales estamos avanzando en el desarrollo de análisis de ciclo de vida. Por lo general, a los materiales plásticos les va bastante bien en este tipo de estudios, debido a que el impacto, por ejemplo, en huella de carbono, en huella hídrica, en consumo energético, en el peso, lo cual incide también en el transporte, es bastante favorable cuando se compara el plástico con algunos de sus sustitutos, como pueden ser el vidrio o el papel, que tienen procesos productivos mucho más intensivos en energía y agua, y en consecuencia tienen una huella hídrica y de carbono mayor. Entonces eso de alguna manera se pondera, y por lo general el impacto ambiental agregado del plástico es inferior al de los sustitutos. No siempre, y depende se tiene que hacer en cada país, depende de la fuente energética, depende de las tasas de recolección, depende del reciclaje, depende de una serie de factores. Entonces no es que todos los estudios estén idénticos en cualquier lado. Entonces nos toca hacerlos para Colombia en los casos en que realmente sea oportuno. Luego tenemos el numeral 7 de las exclusiones, que es tal vez el que cubre la mayor cantidad de productos y se refiere a los empaques y envases, también embalajes realmente, de los productos tomados en consideración por el DANE para la determinación del IPC o canasta familiar. Esta exclusión crea una excepción dentro de la exclusión, que son los productos que tengan como objeto empacar o envasar frutas, verduras y tubérculos frescos que en su estado natural cuenten con cáscara. Como les dije hace un momento, es una excepción dentro de otra ley que tenía otro propósito. Entonces, esa excepción dentro de la exclusión en este caso no tiene tanto sentido. Básicamente lo que se buscaba en esa otra ley era evitar el uso, por ejemplo, lo que buscaba el Congreso, me refiero, el uso de, por ejemplo, el típico caso de la mandarina que está pelada y se encuentra en una bandeja con una película encima. Entonces, bueno, si el producto no necesita pues tanto plástico, que no lo utilice. Entonces, por eso es que se establece esta excepción dentro de la excepción, o dentro de la exclusión. Y también quedan exceptuados de la exclusión los empaques, por ejemplo, para ropa de lavandería, diarios, periódicos, y empaques para alimentos no preenvasados para consumo inmediato, para entrega a domicilio y demás. Entonces, básicamente tratando de sacar de la excepción lo que consideraba el Congreso como plásticos innecesarios. En cuanto a la clasificación del DANE, para la determinación del IPC, básicamente cómo funciona es de esta manera. El DANE, alrededor de cada 10 años aproximadamente, hace una encuesta a los hogares para preguntarles qué consumen, en qué se gastan la plata, tanto en bienes como en servicios. Bienes básicos, alimentos, bebidas, productos de aseo, cosméticos, productos de limpieza, ropa, en fin, todo lo que uno consuma en general, ¿no? Es decir, no son los bienes esenciales únicamente, como quien dice, pues arroz, carne y leche, sino que pues incluye esos más otros bienes, y también servicios, por ejemplo, transporte, servicios públicos, educación, entretenimiento, entre otros. Entonces, un listado grande de bienes y servicios. Dentro de ese listado grande de bienes y servicios hacen una clasificación por subclase, clase, grupo y demás. Le ponen unos ponderadores a cada una de las subclases, a los grupos, como para darle un peso específico a cada una de las categorías de productos, tanto, repito, bienes como servicios, y eso se pondera para llegar a un valor que es el IPC,
y el incremento de ese IPC es la inflación que todos conocemos. Dentro del listado de productos que tiene esa clasificación, que como digo se basa en la encuesta que se hace a los hogares cada 10 años, tiene 1.100 productos. Esos 1.100 productos, como digo, se clasifican en subclases, clases y demás. De esos 1.100 productos, el DANE va cogiendo los que considera más relevantes en cada momento, o para facilitar el ejercicio estadístico, selecciona por ahí unos 400, 420 artículos de esos 1.100. Esos van rotando porque pues depende un poco de los patrones de consumo de las personas. Por ejemplo, en la pandemia, pues obviamente el tapabocas pasó a ser un producto esencial, después lo sacaron porque ya dejó de ser tan representativo. El DANE entonces toma esos 420 productos y esa es la información que los funcionarios del DANE van a los establecimientos de comercio y preguntan cómo es el precio del huevo y entonces ahí estiman el IPC y ahí van viendo cómo van subiendo los precios de los alimentos esenciales. Dentro de esos 1.100 productos, en las categorías que están establecidos, como digo, hay de todo y seguramente hay muchos artículos que entran o son de interés para quienes están en esta reunión. Entonces la invitación es a analizar con todo el cuidado cuáles son los productos del IPC para entender si el producto de ustedes o el empaque o envase del producto de ustedes efectivamente entra dentro de esta exclusión y en consecuencia pues no tendría que pagar el impuesto. También están excluidos las bolsas de los residuos peligrosos. No tengo muy claro ese por qué quedó excluido, es un producto muy específico. Y también los productos fabricados con 100% de materia prima plástica reciclada, proveniente de material postconsumo nacional, certificada por organismos acreditados para tal fin por parte del gobierno nacional. Esta es la única exclusión que establece una reglamentación, entonces todavía estamos pendientes de la reglamentación de esa exclusión por parte del Ministerio del Ambiente. Todas las demás no tienen la obligación de reglamentarse y están actualmente en vigencia. De acuerdo a una de los conceptos o respuestas de la DIAN a ciertos cuestionarios que se le enviaron, dicen claramente que la aplicación de este parágrafo, que es el que les acabo de leer, no está supeditada a reglamentación y por lo tanto opera desde el momento en que aplica el impuesto. Entonces, desde el día 1, la exclusión de la canasta básica familiar, de los productos que requieren el plástico por norma sanitaria, los productos que empacan, productos químicos que representan algún tipo de riesgo, en fin, de todo ese listado, aplica desde el primer día. Ahora, en cuanto a cómo se prueba la exclusión de una de estas categorías, la DIAN señala lo siguiente: la ley no prevé un mecanismo particular para probar la ocurrencia de la exclusión del impuesto y tampoco lo supedita a reglamentación alguna. Por lo tanto, se debe acudir a las reglas generales de prueba para acreditar la exclusión del impuesto, sin perjuicio de que reglamentariamente en el futuro se señalen algunos mecanismos que faciliten el proceso de acreditación. Ahí por el error en la redacción, pero básicamente no hay una reglamentación. Si llegase a haber una reglamentación, pues hay que cumplir la reglamentación. Como no hay reglamentación, entonces básicamente el responsable o sujeto pasivo del impuesto tiene que encontrar la manera de tener algunos insumos o sustentos o elementos probatorios para demostrar que efectivamente ese producto entra dentro de alguna de las exclusiones y por tanto no debe pagar el impuesto, que es un poco lo que dice en ese siguiente párrafo: el responsable y sujeto pasivo, que como ya vimos hace un momento, de acuerdo al concepto de la DIAN, es el fabricante del producto plástico, es el quien debe acreditar la ocurrencia de la exclusión del impuesto. El importador o productor deberá acreditar por los medios probatorios que considere útiles, pertinentes y conducentes, y esto es bien importante porque nos preguntan mucho, bueno, pero entonces para esta exclusión ¿nos sirve esta certificación? ¿Nos sirve una carta del cliente? ¿Nos sirve un estudio o un aval por parte de un experto, algo del instituto? Realmente no se ha dicho, no se ha reglamentado, no hay más información al respecto. Lo más preciso que hay hasta el momento es que deben ser medios probatorios que el sujeto pasivo considere útiles, pertinentes y conducentes. Entonces, básicamente dice, presénteme lo que quiera con tal de que sea útil, pertinente y conducente. Incluso no descarta
una certificación de primera parte, es que sea la misma empresa la que diga mi producto es reutilizable, mi producto va para la canasta básica. Eso es como el nivel mínimo, diría yo, de exigencia. Adicionalmente, las empresas deberán conservar los medios probatorios que así lo acrediten por el término contemplado en el artículo 632 del Estatuto Tributario, que se refiere, si no me equivoco, a 5 años. Dentro de los medios probatorios, estos pues naturalmente deben ser legales, idóneos, pertinentes, útiles y conducentes. Entonces pues obviamente no se puede dar un certificado falso, que creo que es natural. Y simplemente concluye algo que redondea un poco lo que ya hemos dicho: los sujetos pasivos y responsables del impuesto están obligados a conservar y poner a disposición de la administración tributaria las informaciones que dan derecho o permiten acreditar beneficios tributarios para fijar correctamente las bases gravables y liquidar los impuestos correspondientes. Eso entonces en cuanto a las exclusiones. En cuanto a los casos o elementos de no causación, tenemos pues por un lado los que no entran dentro del impuesto, que ya los vimos, los que no son de un solo uso, los que no son productos plásticos, los que no son utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Y también el artículo 52 de la ley establece que el impuesto no se causará cuando el sujeto pasivo, presente la certificación de economía circular SEC, que está pendiente de reglamentar por parte del Ministerio de Ambiente. La certificación de economía circular no es algo que exista, es algo que se crea con la ley y que debe reglamentar el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en un término de 6 meses. Esos 6 meses todavía no se han cumplido, se cumplen a mediados de junio. El gobierno está trabajando en la certificación de economía circular, lo que nos han dicho, y de acuerdo a lo que establece la misma ley, la ley dice que la certificación de economía circular, no son exactamente las palabras, pero debe estar de alguna manera vinculada a las metas de aprovechamiento de residuos de la ley 2232, de la otra ley, que establece una serie de metas de aprovechamiento, por ejemplo, para los envases de polietileno de alta densidad, unas metas de contenido de materia prima reciclada en los productos, en las botellas fabricadas con PET. Establece una meta de aprovechamiento, por ejemplo, para los de recolección y aprovechamiento para los envases de los líquidos, bebidas y similares, y tiene también un capítulo sobre responsabilidad extendida del productor para los demás empaques y envases. Entonces, dentro de la ley 2232 hay unas indicaciones específicas con unas metas que deben cumplir otros productos y otros que deben entrar sin unas metas específicas, pero también y en conjunto dentro de los esquemas de responsabilidad extendida al productor que ya están regulados en Colombia a través de la resolución 1407 y una norma que lo actualizó. Entonces ya existe el esquema de economía circular y responsabilidad extendida al productor en Colombia, está en funcionamiento, ya hay unas metas de aprovechamiento y reciclaje. Entonces lo más seguro es que el Ministerio de Ambiente desarrolle una reglamentación en la cual la certificación de economía circular esté de alguna manera vinculada con los planes de gestión de residuos de empaques y envases que existen actualmente, de acuerdo a la resolución 1407, actualizando esa resolución 1407 según las metas de la ley 2232 y muy probablemente con la obligación a los planes de gestión de residuos de empaques y envases de que no solamente demuestren el cumplimiento de las metas de todos los materiales, sino específicamente un cumplimiento de la meta para los materiales plásticos, que será pues un reto adicional que tendrán los planes de gestión que cumplen la resolución 1407. Muy seguramente va a haber una modificación de la resolución 1407 y de ahí se enmarcará la certificación de economía circular. Quien tenga la certificación de economía circular no cause el impuesto. No sabemos si la certificación se la hará a la empresa para todos sus productos, se la hará a la empresa para ciertas toneladas de los productos que se emplean. Probablemente va a ser un poco complejo la trazabilidad y el cumplimiento de la resolución para tener la certificación, pero bueno, eso está todavía por verse. En cuanto a la factura de venta, ahí tenemos también algunas inquietudes y temas que estamos trabajando con el gobierno, puesto que se han generado muchas
muchas dudas al respecto. En un concepto de la DIAN señalan que en la medida que el sujeto pasivo responsable del impuesto es el productor o importador, acorde con el inciso 4 del artículo 51, no se evidencia la obligación de discriminar el impuesto en la factura de venta, ya que el comprador del bien, sea este un producto plástico de un solo uso, un bien ya envasado, embalado, empacado en producto plástico de un solo uso, no tiene la calidad de sujeto pasivo de este. Entonces, lo que indica la DIAN es que no es necesario discriminar el impuesto en la factura de venta, simplemente indica que se puede llevar al precio. De nuevo, cuando le preguntamos a la DIAN sobre cómo se puede discriminar el impuesto en la factura de venta, porque pues a pesar de ese concepto original teníamos todavía algunas dudas al respecto, lo que dice la DIAN ya con más claridad en una adición al concepto del 1 de marzo de 2023, indica que el impuesto no se puede discriminar en la factura de venta como si ocurre con el IVA, acorde con el literal C del artículo 617 del Estatuto Tributario, en la medida que quien vende el producto es al mismo tiempo el sujeto pasivo responsable del impuesto, la ley no exige la discriminación en comento, y el impuesto es un gasto no deducible en cabeza del vendedor y consecuentemente puede llegar a constituir mayor valor del costo o gasto para el adquiriente, y luego señala que, y esto es importante, el productor es libre de trasladar la carga económica del impuesto vía mayor valor del precio al adquiriente. En cualquier caso, el valor total de la operación que debe ser facturado hace base del IVA. Entonces, básicamente lo que dice la DIAN es, la DIAN entiende que el impuesto va a llevar a que el precio del producto aumente. Y ese es el propósito justamente de este tipo de impuestos que se llaman piguvianos, puesto que lo que buscan es que, por ejemplo, con el caso de las bebidas azucaradas o con el caso de los alimentos ultraprocesados, que el precio del producto aumente para que el consumidor tenga un cambio un poco en su comportamiento. Entonces, la DIAN entiende que es normal que el precio del producto aumente, pero indica que no se debe facturar ese aumento de precio del producto, pues debe llevar IVA, porque pues simplemente aumenta el precio del bien, y eso afecta también en la no deducibilidad de este impuesto sobre el impuesto a la renta. Entonces el impacto del impuesto realmente acaba siendo mayor a la tarifa que inicialmente se planteó, puesto que el impuesto al plástico le sumamos el IVA, genera mayores ingresos para la empresa y esto se traduce también en un impacto en el impuesto a la renta. Nosotros hemos considerado y estamos trabajando con el gobierno para que efectivamente cambien esta posición y el impuesto sí se facture, porque si se factura, no le afecta el IVA, no le afecta la no deducibilidad del impuesto y es mucho más transparente en el mercado. De acuerdo a lo que tenemos, de lo que hemos conversado con la DIAN, ellos están muy abiertos y creo que ya están convencidos que sí es mejor que el impuesto no afecte en su no deducibilidad y que el impuesto se facture por transparencia y para evitar esas mayores cargas. Lo que se ha dicho la DIAN con claridad es que entiende que el impuesto aumente el precio del producto, que el impuesto sí se puede de alguna manera indicar en esa representación gráfica de la facturación electrónica y demás, es decir, se puede explicar de dónde surgió ese aumento en el precio. Hasta el momento indica que no se facture, pero es posible que eso cambie cuando se dé una reglamentación de este impuesto, que probablemente será en el próximo mes y medio. Luego, en cuanto a los temas de comercio exterior, tenemos dos inquietudes adicionales que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda y con la DIAN para corregir. Este problema se genera, el del comercio exterior, se genera precisamente por la DIAN haber ignorado las definiciones del artículo 50. Las definiciones del artículo 50 dicen dos cosas muy importantes. Primero, que el impuesto se causa para los bienes comercializados en el territorio nacional. Eso es claro en esa definición. Y segundo, aclara que el impuesto se causa para los productos importados que estén contenidos en envases y empaques o embalajes. Como la DIAN ignoró esta definición, tenemos dos inconvenientes. Primero, que el impuesto se estaría causando sobre las exportaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, exporto un empaque plástico o exporto un producto que está empacado en plástico, ese producto, ambos, tanto el producto plástico como el producto empacado en plástico, paga el impuesto y no hay un mecanismo de devolución.
Si no hubieran ignorado la definición, pues no entraría, porque es claro que se refiere a productos comercializados en el territorio nacional. Pero como la ignora, entonces esa exportación sí tiene la carga del impuesto. Entonces, si yo voy a exportar, por ejemplo, a España, o a Italia, o a Inglaterra, yo pago el impuesto del plástico acá, llego al mercado español, pago el impuesto allá, entonces tengo un doble peso. Y hay que tener en cuenta que el valor del impuesto, que como dije hace un momento, es de alrededor de 2.100 pesos por kilo. Cuando uno mide eso en términos del peso del impuesto sobre el valor del producto, eso equivale a alrededor del 20%. Entonces eso es casi que como salir con un arancel para el bien plástico del 20% adicional. No es un arancel, pero digamos que gráficamente se trata de entender de esa manera. Entonces, si yo llego a un mercado con el arancel que tengo que pagar allá, más el peso de este impuesto, pues obviamente se pierde mucha competitividad. Y si un producto importado que esté envasado o empacado en plástico no paga el impuesto, y exactamente el mismo producto que esté empacado o envasado en plástico sí paga el impuesto, pues naturalmente esa desventaja no es conveniente, y creo que nadie quiere que eso sea así, pues porque va contra la industria nacional. Entonces esos dos temas se están trabajando. La DIAN, nosotros le hemos presentado una propuesta de reglamentación a la DIAN para corregir esos tres temas: la facturación, el problema con la importación de los bienes contenidos en empaques o envases que no causan el impuesto, y el problema con la exportación, que no debe generarse el impuesto de acuerdo a lo que indica el mismo Congreso en la ley y de acuerdo a la lógica que uno pues no debe poner un impuesto sobre las exportaciones. Entonces son básicamente dos temas que tenemos pendientes por reglamentar a la fecha, de acuerdo a los conceptos de la DIAN, precisamente como digo, en no tener en cuenta esas definiciones. Eso es lo que está ocurriendo. Primero, que no se factura. Segundo, que un producto importado contenido en plástico, en un empaque plástico, no paga el impuesto, y el que lo fabrica acá en Colombia sí, y un producto de exportación sí lo paga, tanto el producto que está contenido en el empaque plástico como el empaque plástico que se exporta. Si se exporta unos sacos, si se exporta, no sé, unos rollos de empaques flexibles o lo que sea, pues pagan el impuesto, y como digo, un impuesto del 20%, pues saca a cualquiera pues de un mercado pues por perder competitividad. En cuanto a envases multimaterial, hemos tenido también varias preguntas al respecto. Nosotros elevamos una consulta a la DIAN sobre este tema. La DIAN dio respuesta. No es una respuesta que genere, creo, toda la tranquilidad, porque creo que no es del todo clara en cuanto a lo que se preguntó. Sin embargo, sí da algunas luces, y lo que responde la DIAN es lo siguiente: el impuesto recae sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, sin que para el efecto sea necesario que tales productos estén compuestos 100% de plástico, tal como se desprenden los literales A, B y D del artículo 50. Ahí sí tienen en cuenta las definiciones del artículo 50, es un poco curioso, pero uno lee eso y pues entiende que no tiene que ser 100%. Ahora, no queda claro si, por ejemplo, un producto como un Tetra Pak, que tiene, no sé, el 10, 15% de plástico en cuanto a su peso, y lo demás en otros materiales, si ese 20% sí se considera que el producto, ese envase, es plástico o no. Tenemos también productos, por ejemplo, los vasos de papel que tienen un recubrimiento de plástico, precisamente pues, para evitar la fuga del líquido. Obviamente el contenido del plástico es muy pequeño frente al peso del producto, hay un montón de claridad. Hay unos empaques laminados pues, que tienen una película de aluminio, ahí sí el peso del plástico es más representativo. Entonces tenemos muchos casos en los cuales no es claro si entran o no. De acuerdo a esta respuesta, en principio sí entrarían todos, porque no pone un límite, no dice como, bueno, por encima de 70 sí, por debajo de 70 no. Dice, no tiene que ser de 100, pero luego en el siguiente párrafo genera una confusión, yo diría adicional, porque dice, define el plástico como un material compuesto por un polímero al que pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias. Entonces, ahí confunde un poco, porque una cosa es un multicapa o un multimaterial, y otra cosa es que simplemente sea un polímero que tiene algún tipo de aditivo. Entonces, sobre eso no tenemos claridad, y hay muchas preguntas que realmente no han sido resueltas, y estamos trabajando pues con el gobierno para tener el canal para que nos respondan muchas de estas cuestiones que todavía se tienen alrededor de este impuesto. ¿A partir de qué fecha es exigible el impuesto? Creo que lo dije al principio de la charla. Este es un impuesto de causación instantánea, y es decir,
que es exigible a partir de la entrada en vigencia de la ley, tal como se desprende en su artículo 96, es decir, a partir de la publicación en el Diario Oficial, que fue el 13 de diciembre de 2022. Y finalmente, la declaración y el pago del impuesto quedó reglamentada en el decreto 219 de 2023, el impuesto correspondiente a la vigencia 2022, que son esas 2 semanas de finales de diciembre, más toda la vigencia de 2023, todo ese bloque se paga en las fechas que pueden ver ahí, entre el 19 y el 23 de febrero del próximo año, de acuerdo al NIT correspondiente de la empresa. Entonces, eso es básicamente un resumen del impuesto en cuanto a todos sus componentes. Como decía al principio, todavía hay muchos elementos que están pendientes por aclarar o reglamentar, entonces de pronto muchas de las preguntas que sé que tienen no las podemos responder, pero estamos trabajando precisamente para tener el canal con el gobierno para que nos responda, por ejemplo, si un producto es un empaque o nos responda si un producto es de un solo uso o no, nos respondan si un bien de la canasta básica familiar es o no, si un producto químico es o no. Nosotros consideramos que tal vez no es ideal que todo se reglamente, porque puede ser mucho más confuso de aplicar. A veces las reglamentaciones requieren unos trámites burocráticos, unas pruebas de laboratorio, una cantidad de vueltas que harían casi que inviable una exclusión, por ejemplo. Entonces consideramos que simplemente que el elemento probatorio sea más abierto es más conveniente, pero pues entendemos que todavía hay muchas inquietudes al respecto. Entonces, con eso termino. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias a ti por esta charla tan interesante, tan importante que nos toca a todos. Te cuento que hay muchas preguntas efectivamente en el chat. Vamos a contestar unas cuantas. De igual manera, nosotros vamos a enviar al finalizar también un link donde vamos a recopilar algunas de estas otras preguntas que iremos resolviendo paulatinamente. Entonces, te voy a leer la primera pregunta que nos envían. Ya te la leo. Liz RR nos dice, buenos días. Una compañía que aplica, importa mercancía y compra al proveedor colombiano solo estaría obligada en la parte que corresponde a la importación, pero los productos son empaques al vacío, bolsas plásticas para conservación de alimentos. La empresa como tal es distribuidora de este tipo de bolsas y quienes les dan el uso son los clientes. En este caso, y sabiendo que son especialmente compradas y vendidas para conservación de alimentos, ¿estaría amparada por la exclusión del artículo 5 o no? El artículo 5 de las exclusiones, ese no recuerdo cuál es exactamente, ya lo reviso. El artículo 5. El artículo 5 del parágrafo. Ah, no. O sea, si entendí bien, obviamente dependiendo un poco de en qué del parágrafo 5 la cadena está, se define en qué momento se cobras. Básicamente el hecho generador es el producto, entonces se da o en la importación o en la fabricación del producto. Si uno simplemente es un comercializador, si lo importa directamente, pues en ese caso es sí porque es el importador. Si hay otro importador y simplemente cumple un propósito de comercialización, entonces no serían los sujetos pasivos del impuesto. Si el producto entra dentro de algunas de las exclusiones, por ejemplo, si es un alimento para una bebida de origen animal o es un alimento que está en la canasta básica, entonces queda excluido. Ya pues habría que ver en qué fase de la cadena se paga, pero pues sí quedaría excluido, pues independiente de cuál sea incluso si es para exportación, también queda excluido. Perfecto, Daniel. Tenemos otra pregunta. Si la empresa es solo distribuidora del producto que importa, así su finalidad sea la conservación del alimento como carnes, harinas, salsas, por ser solo distribuidor estaría obligado a causar el impuesto. Pues si es un distribuidor que compra en Colombia, no, porque ahí el sujeto pasivo sería el que fabrica el producto. Si es un distribuidor que importa directamente el producto, ahí sí se genera una venta, entonces en ese caso pues sí sería el
el importador como tal, el sujeto pasivo. Ya si entra entre algunas exclusiones, pues es otro cuento, pero habría que mirar en cuál caso aplica. Como digo, el distribuidor como tal no, es el fabricante. Pero si el producto se importa, en ese momento se genera esa operación. Entonces, si uno es el importador, pues sí tiene que generarlo acá. Ok. Ana Cristina Mesa nos pregunta, ¿la leche condensada está dentro de la tercera exclusión? La leche condensa, sí. Sí, es un Efectivamente. alimento de origen animal. Ujú. Es una leche Eh, condensada de origen vegetal, habría que mirarlo, pero origen animal, sí. ok. Gerente de plantas soja nos pregunta, buen día. Para la carta de certificación para solicitar la exclusión del impuesto donde especifica el producto a empacar, referencias excluidas, aparte de registrar el producto, hay que especificar las referencias o simplemente nombrar el tipo de empaque, es decir, la bolsa plástica o detallar los materiales como BOPP, PET, poliéster. Pues los materiales realmente no, a no ser que sean materiales que no sean plástico, no exige que se discrimine si es de algún tipo de material o de otro. En cuanto a las certificaciones, pues depende un poco de cada una de las exclusiones. Hay unas que son más directas, por ejemplo, la exclusión de la canasta familiar, yo creo que es bastante directa. Uno mira la canasta familiar, que les podemos enviar los vínculos y son claros. Habla de animales por ejemplo, alimentos para animales domésticos y mascotas. Ese es un producto de la canasta básica familiar. Entonces, si es un empaque para un alimento para mascota, entonces creo que es bastante directo. Puede ser una certificación del cliente a su proveedor o el mismo proveedor indicar en la orden de compra o algo por el estilo que se refiere, o en el producto como tal, que se refiere a un empaque para en el mismo lenguaje del IPC. No establece un mecanismo, un formato específico para o una certificación específica, ni si tiene que ser del cliente o de un tercero o de la empresa como tal. Entonces yo creo que al menos a la fecha, especialmente en esos casos que son más sencillos como la canasta básica, pues cualquier certificación seguramente funcionará. Otra cosa es, por ejemplo, si uno quiere de alguna manera sustentar un análisis de ciclo de vida. Ahí se toca contratar a un ente externo y que tenga unos validadores. No puede ser la misma empresa que diga, no, es que yo creo que mi producto tiene menor impacto. Entonces, hay unos que sí tienen un poquito más complejidad, otros tienen menos. El elemento probatorio que tengan que sea, como decía, útil, pertinente, oportuno y demás, pues al menos en principio debería funcionar. Las reuniones que nosotros hemos tenido con la DIAN nos han dicho eso, nos han dicho, mire, las empresas son las que saben si entran o no. Entonces, que las empresas nos sustenten cuando sí y cuando no. Hay casos que no son tan obvios, pero al menos en principios es como la posición que tiene el gobierno. Ok. Daniel nos pregunta de Hervalle SAS si cómo estarían excluidos o si estarían excluidos chocolates, frituras y brownies. Sí, sí, sí. Un segundo, yo ya miro. Acá tengo la canasta básica. Por ejemplo, chocolates está junto con azúcar y demás, que ese es creo que el chocolate más en barra o en polvo. Tenemos chocolate y productos a base de chocolate, está en la canasta básica. Chocolate en pasta está en la canasta básica. Chocolate instantáneo está en la canasta básica. Frituras, dos puntos, papas fritas, chitos, maicitos, patacones, besitos, etcétera, para consumo en el hogar, está en la canasta básica. Entonces, sí, toda esa línea está incluida en la canasta básica familiar. Perfecto. Lo que estaba leyendo es exactamente lo que dice. No te lo Sí. estaba buscando en la tabla. Ujú. Luego dicen, las copas de Troformas nos pregunta, las copas de degustación para licores pueden incluirse dentro de la exclusión 3. La manguera plástica elaborada para empaques de ceras y lacas puede incluirse dentro de la exclusión 2. Yo creo que esas entrarían incluso más fácilmente en la exclusión 7, que es la de la canasta básica. Porque cuando uno mira la canasta básica, un segundo, incluye, por ejemplo, son bebidas alcohólicas. Entonces, pues tal vez habría que mirar ese listado. Acá lo estoy buscando, pero me demoro un poco encontrándola.
Habría que mirar cuáles sí y cuáles no. En el caso, por ejemplo, de ceras, de productos para limpieza, incluyendo ceras, entre otros. Pues yo creo que habría que mirar el producto. Lo más directo, como digo, es si está en la canasta básica, pues es más fácil. Yo creo que la cera habría que mirar si está dentro de esas categorías de peligrosidad de sustancias químicas, pues obviamente es un producto inflamable. Y en el caso de las bebidas alcohólicas, no sé si entraría como un químico peligroso, pero sí tengo entendido que está dentro de la canasta básica, aunque esa podemos revisarla más adelante y les pasamos el dato. Sí, creo que yo ya lo he revisado y sí está dentro de la canasta básica. Bueno, la gerente de planta Soca nos pregunta, ¿para pitillos en plástico estarían exentos teniendo en cuenta que hay productos de sustitución como pitillos en papel? Pues frente a la segunda pregunta, no, lo primero que diría sobre los pitillos es que nosotros consideramos que no son ni un empaque, ni un envase, ni un embalaje. Entonces, pues no entrarían en ese sentido. El pitillo que va en la cajita, por ejemplo, pues realmente tampoco, porque no cumple ninguna función ni de empacar, ni de embalar, ni de envasar. El impuesto se refiere a productos plásticos utilizados para empacar, embalar o envasar. El pitillo no hace ninguno de esos. Entonces nosotros creemos que el pitillo no está dentro de esta ley, la de impuestos. Sí está dentro de la ley 2232 que se refiere a las prohibiciones. En la ley 2232 de las prohibiciones, si es un pitillo biodegradable o en otros materiales, pues queda excluido. Pero del impuesto nosotros creemos que no entra. Perfecto. La siguiente pregunta habla sobre alimentos húmedos, si aplica también para aquellos que requieren refrigeración. Sí, realmente es, pues no especifica que no, entonces se entiende que sí. Stephanie de la Hoz nos pregunta, si fabrico un producto químico que tiene peligros para la salud humana y el medio ambiente, según el sistema globalmente armonizado, e importo el material de empaque para empacarlo, ¿debo pagar el impuesto por ser importador del empaque o me aplica exclusión porque este empaque va a contener un producto con peligro para la salud humana y el medio ambiente? Sí, aplica la exclusión, aplica la exclusión. Perfecto. Claudia Páez nos pregunta, ¿es un hecho que la utilización de plástico para el empaque de alimentos contribuyó a asegurar la inocuidad y conservación de los mismos? Precisamente por razones de asepsia e higiene, quienes elaboramos productos de panadería, repostería, no utilizamos bolsas de papel o embalajes de cartón. Nosotros podríamos entrar a alguna de las tres primeras exclusiones o incluso en la séptima. También es por razones de higiene o salud. ¿Cuál es el impacto total ambiental de estos estuches de BOPS? Pues en cuanto a la panadería, esos están también en la canasta básica. Entonces, esa es como la más sencilla, pues porque es más directo. Ya que el producto plástico cumpla un fin de inocuidad, asepsia y demás, y que no se utilicen otros materiales, habría que ver cómo se sustenta. Si existe, por ejemplo, alguna norma técnica que no creo, o algún certificado, por ejemplo, de un experto en ingeniero de alimentos o el Instituto del Plástico o alguna universidad o un tercero que valide que efectivamente en temas de migración o algo por el estilo se cumple, podría ser. Me parece un poquito más complejo, aunque es cierto, pero pues el sustento me parece un poquito más complejo, pero si es panadería, pues eso está en la canasta básica, entonces me parece que ese sería como el más sencillo de mostrar. El otro también podría ser, pero pues pensando un poco en cómo lo recibe la DIAN, me parece que el primero es más fácil que el segundo. El segundo tal vez habría que hacerlo con algún tercero o con algún estudio que exista. Ok. Nos pregunta Sandra Milena Marín Santamaría, el empaque que se usa para empacar un alimento directo, queso, estaría en las exclusiones, pero el empaque que se usa para armar paquetes con varias unidades También, sí. también está Nosotros exento. le hicimos esa misma pregunta a la DIAN, si el empaque secundario o el embalaje de un bien de la canasta básica también entraría, y la respuesta fue que sí, en principio sí. Nos preguntan de Planta Soca nuevamente, parecido al tema de los pitillos, si para el caso de vasos plásticos desechables de un solo uso, se estarían excluidos del impuesto teniendo en cuenta que pueden tener sustitutos de vasos de papel. Excluidos del impuesto por tener sustitutos,
Pues no tanto. Si es un vaso de papel, pues sí está excluido, a no ser que tenga algo de plástico, y ahí tenemos duda de si entra o no. En el caso de esos vasos de plástico, lo que nosotros hemos identificado es que, pues si es un vaso que cumple unas condiciones de acuerdo a norma técnica de reutilización, podría ser reutilizable y no de un solo uso, o pues se pueden adelantar análisis de ciclo de vida para ver cuál es el impacto ambiental del vaso de papel con el vaso de plástico. Si el vaso de plástico tiene un impacto ambiental menor, entonces también queda excluido por ahí. O si el vaso se sabe que va, por ejemplo, a un fin que está en la canasta familiar, también podría ser. Ok. En cuanto al costo del productor, perdona, en cuanto al costo, solo el productor puede trasladar la carga del impuesto, los importadores no. No, no, también, también. O sea, quien sea el sujeto pasivo, ya sea en la importación o en la fabricación, venta. Sí, lo que dice la DIAN entienden que el precio se tenga que trasladar. Ellos entienden que no, nadie es capaz de absorber un impuesto del 20%, es imposible. Del 20%, pues digo, en promedio de lo que pesa. Entonces entienden que el precio debe subir, tiene que subir, entonces en cualquiera de los dos casos sube, tanto en producción nacional como en importación. Bueno, la siguiente pregunta es, nuestro proveedor que nos vende plástico de un solo uso para embalar nuestros materiales a la venta, nos informó que el precio de venta se nos carga 2.120 por kilogramos, es claro, pero adicionalmente nos cobrarán el impuesto de renta que sería calculado sobre este precio, es decir, que aumenta el valor hasta 2.862. Estamos hablando del impuesto de renta, el incremento por el impuesto de renta. Eso es lo que estamos tratando de corregir vía reglamentación para que el impuesto se pueda facturar, entonces no afecte el impuesto a la renta. En principio, el impuesto no es deducible, no es deducible. Entonces, pues obviamente ese aumento de precio genera más ingresos que no se compensa con los costos y pues acaba afectando el impuesto a la renta. Hay como diferentes versiones de si eso se puede tratar o no en términos contables para evitar que el impuesto pese sobre los ingresos. Entiendo que hay jurisprudencia al respecto. Estamos recopilando esa información. Es posible que aún si no se reglamente, el impuesto no afecte en la no deducibilidad, pero hasta el momento no es del todo claro. La idea es reglamentarlo para que quede todo claro. Estamos viendo la jurisprudencia y los mecanismos contables para que no le pese sobre la renta. Es un punto importante, es un punto importante. Ok. Oriol Corredor nos pregunta, ¿una empresa de alimentos se encuentra totalmente excluida del impuesto o los empaques secundarios y terciarios no entrarían dentro de esta exclusión? Una funda multiempaque y el stretch. Sí, los secundarios y el embalaje, si es un producto excluido, quedan también excluidos, quedan también excluidos. En cuanto a los alimentos, pues si son alimentos que están en la canasta básica, quedan excluidos. Si son alimentos de origen animal o húmedos o dentro de esas categorías, quedan también excluidos. Lo que no tenemos todavía claro es si todos los alimentos quedan excluidos por ese numeral, creo que es el 3, que habla de alimentos, líquidos y bebidas de origen animal. No sabemos si ese alimento se refiere solo a origen animal. Tenemos esa duda. Pero la mayoría de los alimentos están por fuera, tanto en su empaque primario como secundario y embalaje. El stretch también, Daniel. Embalaje, sí, igual. Ok. Lo que pasa es que el stretch, pues hay que saber que va para un producto excluido. Porque es que hay empresas que venden y dicen, no sé, vamos a poner un ejemplo, venden a Nutresa y dirán, pues no sé si lo utilizó para un producto de la canasta o no, pues porque hay empresas muy complejas que tienen muchos tipos de productos. Entonces a veces se generan esas dudas. Es como la bolsa plástica nos preguntan, la bolsa plástica que vendo a un supermercado, ¿entra o no? Difícil saber si se va a utilizar para un producto de la canasta o no. Si se vende en la panadería, pues sí, porque todos los panes están. Entonces, ahí habría que mirar cada caso. Nosotros con los embalajes sí estamos avanzando en los análisis de ciclo de vida para tener al menos ese insumo adicional por si acaso. Perfecto, gracias. Juliana Aldana nos pregunta, ¿qué entidades son válidas para generar certificados probatorios de que los productos necesitan ese envase para químicos? Es decir, ¿qué terceros o laboratorios estarían liderando actualmente ese tema? Pues por ahora eso no ha sido reglamentado, entonces
Si fuera reglamentado, seguramente diría tienen que ser laboratorios acreditados en ciertas pruebas, pero no ha sido. Entonces, hasta el momento no se exige nada en ese sentido. En la medida que la empresa tenga cualquier prueba que le parezca útil y suficiente, pues no hay más, no hay más reglamentación, entonces no hay ninguna exigencia en ese sentido. Obviamente, pues en la medida que se sustente con pruebas o por parte de laboratorios certificados o incluso acreditados o con estudios y demás, pues es un soporte más fuerte que uno que no lo tenga. Pero al momento no hay ningún requisito específico en cuanto a los soportes o las pruebas. Ok. Maritza Amortegui nos dice, un cosmético que tiene un riesgo identificado en el sistema globalmente armonizado y necesita un empaque plástico, ¿estaría dentro de las exclusiones? En cuanto a cosméticos por inocuidad necesita empaques plásticos, ¿también estarían excluidos? Si por inocuidad se requiere el plástico, sí. Y adicional a eso, yo revisaría también la canasta básica porque, si no me equivoco, ahí también están los cosméticos. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas más. Las demás nos quedarían entonces para que les respondamos de manera posterior. Vamos a mirar esta. Si no soy fabricante de plástico, sino transformador, ¿quién debe tributar? ¿Los dos? Perdón, ¿podría repetir? Si no soy fabricante del plástico, sino transformador, ¿quién debe tributar? ¿Los dos? Pues si entiendo bien, el fabricante del plástico es el fabricante de la materia prima. En ese caso, el fabricante de la materia prima no paga el impuesto. Es el que produce, fabrica el producto plástico de un solo uso utilizado para embalar, envasar y demás. Entonces, si es un transformador de ese material plástico para fabricar un empaque, entonces esa sería la empresa, no el fabricante de la materia prima. Bueno, Sandra Milena Romero nos dice, buenos días, nosotros compramos prendas de vestir y las exportamos. Las prendas van empacadas en bolsa plástica. ¿Estas cómo se clasificarían? En ese caso, yo también recomendaría revisar la canasta básica, porque la canasta básica incluye una cantidad de prendas de vestir. No todas, pero sí la mayoría o las esenciales. Entonces, yo diría que muy seguramente el producto entraría dentro de esa categoría. Eventualmente también estamos tratando de que ninguna exportación pague el impuesto, pero eso todavía no lo tenemos, pero sería la idea. Pero en principio, revisaría el listado de los productos del IPC, que les podemos incluso mandar el enlace para que lo tengan. Así es. Bueno, ya por último nos preguntan, como comercializador de elementos de protección personal, me queda clara la exclusión de los elementos de uso médico, pero también comercializamos delantales y mangas plásticas usadas para la asepsia de plantas productoras. Qué elementos probatorios se tendrían que empezar a solicitar para estar exentos de la ley 2232? Es una buena pregunta. Yo no sé si esos sean productos que tienen reglamento técnico o norma técnica. Si tienen norma técnica o reglamento técnico en cuanto a cómo se empacan o cómo se transportan, yo creo que esa puede ser un sustento fuerte. Si tienen de pronto, o podría ser también con algún concepto de pronto del Instituto del Plástico, alguna universidad o del mismo cliente al respecto, si no hay una norma técnica. Yo creo que por ser tan enfocado en salud, incluso una declaración de la misma empresa o de su cliente, yo pensaría que es suficiente, porque creo que es muy evidente, o sea, no tiene mucho margen de discusión. Hay otros que pueden tener más margen de discusión, pero en ese creo que no tanto. Entonces pensaría que en la medida que si encuentran una norma técnica, un reglamento técnico, incluso internacional, creo que eso puede servir. Daniel, te voy a hacer una última, que es una que nos preguntan bastante, y es empaques que se utilicen para domicilios, en lugares que no aceptan otro tipo de empaques, hospitales, alcaldías, etcétera, aplica la exclusión al impuesto. Entonces sería como un recipiente como de domicilios, algo por el estilo, como porque Sí. para productos húmedos, pues está la exclusión, pero después se enreda un poco porque más abajo queda la excepción de esa exclusión. Pues yo diría que si son alimentos húmedos, envasados o preenvasados, creo que por la número 3 me parece, quedarían
quedarían excluidos, quedarían excluidos. Si no hay sustitutos o los sustitutos no cumplen con condiciones de inocuidad y demás, pues también se puede ir por ahí. O en última, lo que estamos haciendo es analizando si son productos reutilizables, que muchas veces son realmente, o haciendo los análisis de ciclo de vida para mirar si de pronto por ahí, porque es que en muchos casos, en los casos que no hay sustitutos, el sustituto no tiene sentido, entonces habría que mostrarle que, miren, si no lo uso me va a tocar utilizar un producto, algo que no tiene mucho sentido y ese impacto ambiental sería mucho mayor. Entonces, esos casos son complejos, son complejos. Ok, perfecto. Pero Daniel, si el muchas cliente es el que lo exige, ahí seguramente el cliente tendría la voluntad de dar un certificado de por qué considera que su producto por razones de inocuidad. Entonces, con ese certificado, yo creo que podría ser suficiente. Ok, perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por este espacio muy importante. Nosotros vamos a mostrarles al ICO el comunicado que les mandó finalmente a los clientes. Dentro de este comunicado incluso se incluyó el link de la canasta básica familiar, se incluyó un modelo de certificado que nosotros les mostramos para que ustedes nos puedan compartir. Les voy a mostrar aquí brevemente el comunicado. Este fue el comunicado que les llegó a ustedes. Básicamente les cuenta sobre este impuesto plástico nacional que se impuso, el tema de la ley. Allí van a encontrar un comunicado de ampliación. Este comunicado es donde se amplía un poco más la información, temas de los que nos acabó de tocar Daniel. Por este lado vamos a obtener el modelo de certificado. Este es un modelo que Alico construyó. No están obligados a utilizar este. Este básicamente es un modelo para que ustedes puedan guiarse, donde básicamente tiene que estar la fecha de emisión del certificado, la información del representante legal, de la empresa, que nos cuenten qué productos empacan y si consideran que ustedes están excluidos de alguno de estos ítems, deben marcar en sí y seleccionar efectivamente cuál de las exclusiones son las que aplican y es muy importante que vaya firmado por el representante legal. En este comunicado adicionalmente, en la parte inferior, después de la firma, van a encontrar el link de la canasta básica familiar, la encuesta nacional de presupuesto a los hogares, y van a encontrar una guía que es esta, que también nos la compartió Acoplásticos, donde pueden guiarse y consultar algunas preguntas que también pueden estarles surgiendo. Es una guía muy completa, donde habla del paso a paso, sobre el tema de estas leyes, los impuestos creados y las exclusiones a las mismas. Entonces, eso es todo por el momento. Recuerden, por favor, que les voy a enviar de una vez y también se los vamos a enviar por el comunicado, un link donde pueden diligenciar todas sus preguntas adicionales que vamos a ir respondiendo paulatinamente. Recuerden que esto es un tema de un paso a paso, que todavía tenemos muchísimas dudas. Muchísimas gracias por su asistencia, Daniel, muchas gracias. Disculpen los percances que también tuvimos al principio, pero es muy valiosa toda esta colaboración de parte de Acoplásticos y lo valoramos muchísimo. Vale, no, claro que sí, muchas gracias a ustedes. Un saludo a todos, feliz día. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.